pues ya vimos un poco el contexto biopolítico en Europa, en el contexto de la India, en el pasado en Colombia, pero quiero preguntarles cómo analizan las interacciones entre la biopolítica, el desarrollo humano y el sentido de la vida en la Colombia actual. Entonces, no sé quién quiere iniciar. Sí, después tú, ahí vamos a tener unas preguntas especiales para ti. No sé cuál quiere empezar. En la Colombia actual, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando actualmente? ¿Cómo podemos ver el sentido de la vida en la Colombia actual y las interacciones con la biopolítica, con el desarrollo humano, con las mujeres? ¿Qué pasa en Colombia actualmente? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Claro que sí. Biopolítica, biopolítica, bioética y desarrollo en la sociedad actual. Bueno, esa vaina está como para una maestría, ¿no? Sí. Yo pienso que tendríamos que ubicarnos pues en el momento en el que estamos viviendo. Tenemos que hacer un diagnóstico y voy a ser muy estructuralista, es decir, desde la dimensión cultural, la dimensión política y la dimensión económica de esta sociedad, ¿no? Una dimensión económica de unas fuertes desigualdades, y unas inequidades impresionantes en las que vivimos, un nivel de pobreza apabullante y un derroche de las élites también apabullante. Para el ejemplo, el sistema educativo, un sistema educativo absolutamente inequitativo, un sector privado poderoso que incluso se apodera del presupuesto de la nación con pilo paga, una universidad pública abandonada, se caen los edificios, una educación pública en bachillerato y en la primaria con 50 estudiantes cada profesor, profesores agotados muchos y decepcionados otros, con salarios bajos, y una educación privada, sobre todo para clases medias altas y altas, bilingüe, costosísima, en donde la historia de Colombia no se enseña porque se enseña la historia del país al cual ese estudiante va. Entonces, si es el colegio, no me acuerdo el nombre, pero en Cervantes, entonces el chino está pensando es en que se va a ir a estudiar la universidad a España, entonces sabe historia de España porque pues va a presentar el examen para entrar a las universidades en España, entonces tiene que saber es eso, y si es el anglo, entonces tiene que saber historia de la Gran Bretaña, y si es en Norteamérica, pues, y si es el del francés, pues entonces hay que saber historia francesa, y entonces estas élites no saben de historia colombiana. Y finalmente se van después allá a estudiar, sacan sus doctorados y regresan acá a ser ministros de Hacienda, ministros de Trabajo, ministros de Salud, y por supuesto, pues la consecuencia es que no conocen, ni siquiera hacen lo que estos liberales de la década de los 30 hacen, indagar cuál es ese objeto en el que van a intervenir. Es decir, no tienen ni idea de cuál es ese obrero, cuál es ese campesino, cuál es ese artesano, cuál es ese pobre al cual van a dirigir unas políticas, porque su conocimiento está centrado en un país en el que nunca han vivido a pesar de haber vivido en él siempre, ¿sí? Y finalmente es un tecnicismo y una tecnocracia que desconoce eso. Veamos a nuestro alcalde, por ejemplo. Es un alcalde que creció en Nueva York, vivió en Nueva York y solamente viene cuando lo llaman para que sea alcalde y dirige acá y conoce Colombia cuando es alcalde y vuelve y se va para allá. Bueno, entonces eso ya implica un ejercicio de la biopolítica en donde ni siquiera se conoce al sujeto de la intervención. Y eso ya es grave para las élites, ni siquiera conocer cuál es el sujeto de la intervención. Algo que de pronto en este modelo de los liberales de los años 30 se hacía investigación sobre eso. Y había cierta preocupación por conocer a ese sujeto que se llama la masa. Eso por un lado, que tiene consecuencias emocionales. Hay rabia, ¿sí? Hay mucha rabia, ¿sí? Hay mucho resentimiento, ¿sí? Y es un resentimiento construido históricamente.
Unas élites que hacen política desconociendo y manejando todo un discurso tecnocrático con esa idea de la razón instrumental como eje fundamental para la intervención, sin una mirada interdisciplinaria, sin una capacidad de entender la globalidad de lo que significa la cultura colombiana o los matices que significan eso. Y desde ahí se hace un ejercicio absolutamente tecnocrático. Discurso que se ganó desde los 50, después de lo que se le llama la violencia de los 50, porque fíjese que no somos capaces de asumir lo que ocurrió y fue una guerra civil, y no se le da el nombre de guerra civil, sino que se pretende neutralizar lo que significa pensar una guerra civil poniendo la palabra violencia, como tampoco se asume la idea de asesinatos de Estado y se le cambia el nombre y se le llama falsos positivos, ¿sí? Es decir, ni siquiera las élites son capaces de asumir y cuestionar y discutir lo que le ocurre a la sociedad. Entonces, bajo ese discurso de los años 50, ese discurso del técnico, de esa élite que se va a estudiar al exterior y regresa a Colombia, surge en los 50. Los Andes es una expresión de eso. Sí, los Andes surgen en la década de los 50 para formar a esos técnicos, a esos tecnócratas que van al mundo para aprender cómo es que hay que ser civilizados para regresar y traer la modernidad a Colombia, ¿cierto? Y como una respuesta al proyecto de los liberales de la Nacional, que implicaba construcción de un discurso nacional y bueno, lo que ustedes quieran. Entonces, hay un ejercicio en donde esas universidades de los años 50 lo dicen, pero además hay un desplazamiento. Hasta los años 50 el intelectual reconocido era el abogado, Sergio, y el literato. Jairo, sí. Actual. La pregunta era actual. Por eso, pero es que para poder hablar de lo actual hay que recorrer. ¿Sí? Sí. Es que aquí tenemos una discusión con el profesor Chirola, porque el profesor Chirola siempre me dice, pero es que usted se va hasta los orígenes de la humanidad para explicar cualquier cosa y se tira como 25 horas y yo estoy ya acostumbrado a pensar la categoría y no sé qué. Bueno, es la mirada más del sociólogo y la mirada más de la formación del filósofo que está más preocupado por eso. Entonces, esa es una discusión que siempre tendremos y que la amenizamos con unos buenos tragos en buenos lugares en donde finalmente todo lo resolvemos cuando ponen la música y nos levantamos a bailar y entonces el debate ya lo guardamos para el siguiente encuentro, ¿sí? Entonces, voy a cerrar. Entonces, ese discurso del tecnócrata aparece en los años 50, se desplaza al abogado y aparece el economista, formado en Harvard, formado en Londres, formado en otras universidades, que viene a despolitizar la discusión sobre el orden social, ¿sí? Así que para pensarnos esta sociedad, tenemos que hacer un diagnóstico en el que empecemos a pensar para qué el conocimiento, de quién es el conocimiento, cómo se aplica el conocimiento y qué pasa con las resistencias, como para dejar abierta la discusión ahí, ¿sí? Bueno, yo, mientras Jairo hablaba, se me ocurría un ejemplo, un modelo, al que me he referido en otras ocasiones, que tiene que ver con el desplazamiento en Colombia. Entonces, la manera como un movimiento de politización del desplazamiento fue a través de la judicialización, ¿sí? Mediante una sentencia de la Corte, se le obliga al Estado, otra cosa es que fracase. Hay una cosa interesante acá aquí hay biopolítica y de todo fracasa. Lo que no sé eso es interesa, a veces es bueno, a veces no. Pero lo que no sé es el lugar de la lógica de lo peor. Todo fracasa menos el conservadurismo clasista, estamentario, ese no fracasa, ese pervive. Pero el resto, todas las más políticas, fracasan. ¿Ok? ¿Es muy fuerte? ¿O tengo que hacer la historia de eso? Apelo a vuestra experiencia. Ok, bueno, entonces, lo que estaba explicando era que para los argentinos, los desplazados, hay unas personas que en unas regiones llega la violencia guerrillera, paramilitar, estatal, y entonces las personas pierden su tierra, en fin. Hay
unos terratenientes que van creciendo sus tierras, lo llamamos la contrarreforma paramilitar. Y es el crecimiento de la tierra en Colombia en manos de los antiguos terratenientes y los nuevos terratenientes que fueron los autodefensas que defendían a los terratenientes. La historia. Entonces, esta gente, eso implica que hay unas personas que pierden su tierra, su modo de vivir, su forma de vida rota completamente y le toca venirse a las ciudades huyendo para que no los maten. Es importante porque a veces hablamos de la violencia por muertos, por masacres. Ojo, en 50 años 250,000. En la primera trinchera de la Primera Guerra Mundial fueron millones. Entonces nuestra guerra no es terrible por el número de muertos, es por el número de desplazados, que hoy llega a 6 millones. ¿Ok? Listo. Y sin embargo, hay una politización del desplazado por vía de judicialización. Una sentencia de la Corte obliga al Estado que esta persona que han perdido su derecho de propiedad y su forma de vida sean reconstituir esos derechos. No le pueden volver a dar las tierras porque siguen en conflicto la región, entonces hay que asistirlos. Y hay como dice Juan Ricardo Aparicio, que ha estudiado esto, un profesor de la Universidad de los Andes, hay una especie de biopolítica del menos. Entonces, un colchón y un salario mínimo. Eso es lo que les dan, un colchón y un salario mínimo. Y para conseguir esa hay que poner tutela para conseguir el colchón y el salario mínimo. ¿Ven? Pero entonces se trataba de que fuera una asistencia de modo tal que tuvieran acceso a la educación. Lo que habían perdido, tuvieran acceso a eso, pero no. Finalmente, lo único que se logra es una biopolítica del menos. ¿Sí? Colchón y salario mínimo. Pero, y si se logra, es por vía de la judicialización. Entonces, la persona desplazada, o la población desplazada, termina identificándose, ¿cierto?, como una víctima de desplazamiento. Se identifica con la noción de víctima de desplazamiento, ¿no? Porque le mataron no puede ser que le hayan matado al hermano, etcétera, etcétera, y por eso se fue. Bueno, pero es una víctima, no solo por muerte de la familia, sino porque ha perdido su forma de vida, su condición de vida. Y entonces es una víctima. Entonces la victimización es un modo de politización del desplazamiento a través de una vía judicial que es la única que hay para la restitución de ciertos derechos. 6 millones de desplazados, imagínense que fuera un sujeto político de transformación del estatuto de la tierra en Colombia. Ahora, no lo pueden hacer, tienen miedo de que los maten. Entonces, esa es la encrucijada. La encrucijada es o devengo víctima, nuda vida, o devengo víctima, solo nuda vida, a la que solamente me tendré acceso a un colchón y a un salario mínimo, y tengo que poner tutela, ¿cierto? Porque por ahí me politizo a través de lo judicial. Está bien, digamos, algo hay, ¿cierto? Pero el problema es que no es suficiente. El problema es lo que generó el desplazamiento y el sujeto político. Si uno se queda ahí solamente, está perdiendo la politización que implicaba repensar la tenencia de la tierra en Colombia, la producción de la tierra en Colombia. En fin, ¿sí me están entendiendo? Esa sería otra politización que no se dejaría capturar en la noción de víctima o en la politización a través de la victimización en términos de desplazamiento. ¿Lo entendimos? Entonces creo que eso pasa, hay una encrucijada, la encrucijada de los movimientos sociales en Colombia. Obviamente, hay todo un movimiento campesino que está surgiendo que no pasa necesariamente por la identificación, por la subjetivación de la víctima. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Desvictimizar la política en Colombia. El que hay que hacer, yo aquí como parezco que estuviese en una plaza, como si fuera fácil, hazlo para que vean que te quiebran, como que si fuera fácil, pero lo que digo es, esa es la encrucijada y esa es la paradoja. Perdónenme que lo diga como un imperativo, ¿no? Pero realmente entiendo por qué es solo un imperativo lógico y no necesariamente las condiciones materiales de la capacidad para poder devenir un sujeto político. Es de la capacidad de la libertad cuando uno tiene miedo, y el miedo es un arma de la política. Ese es el problema. ¿Por qué ha perseverado la política de conservadora, clasista,
la palabra clasista no me gusta usarla porque es del 19, estamentaria de la época colonial en Colombia. Esa sigue existiendo. Diferencias tú lo dijiste, de raza, de clase, de género, de estamento, élites y no élites. Todo este tipo de cosas, ¿por qué sigue existiendo? Fortalecido por el discurso religioso o lo que sea. ¿Por qué sigue existiendo? Porque existe una política del miedo. Bien, y en esa encrucijada estamos esperando, como diría Gamben, la comunidad por venir. Muchas gracias. Profesora. Bueno, quizá en línea con lo último que dice Gustavo, yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos es superar una suerte de pensamiento identitario basado justamente en ese miedo. Creo que la perpetuación de estas lógicas hegemónicas se deben a que con muchísima facilidad establecemos un nosotros que no son unos otros y consideramos ciertas relaciones de relativo privilegio como una condición para no exigir más, para no repensar políticamente dónde estamos. Entonces, uno de los retos más grandes que yo veo ahorita contemporáneamente frente a lo que se viene es que la reorganización de las luchas políticas y de las prioridades políticas cada vez está seccionándose más en vez de integrándose. En vez de estarnos abocando hacia una concepción, digamos, plural y compleja de lo que se nos viene encima para un proceso de paz, estamos agrupando pequeñas luchas como luchas que son aparte. Entonces uno está viendo cómo hay unos derechos de las comunidades indígenas versus o al lado o paralelos de los derechos de las comunidades afro, los derechos de los desplazados, los derechos de los campesinos, los derechos de la comunidad LGBTIQPA, y sigue metiendo ahí todo lo que pueda ser caracterizado como un otro cualquiera, los derechos de las mujeres pobres, los derechos de las personas con discapacidad, y todos estos discursos se manejan en planos no de interdependencia, no de digamos, una red intrincada, sino de problemas que se pueden trabajar cada uno por su lado. Entonces, uno de los grandes problemas que yo creo que estamos enfrentando en este momento y que no sabemos muy bien cómo enfrentar es que en el proceso de recepción para la socialización y politización de los sujetos en el postconflicto, creo que estamos teniendo una tendencia a jerarquizar qué partes de ellos como sujetos van a ser relevantes en primera medida. Creo que las perspectivas de género no están siendo suficientemente atendidas, digamos, en el marco social común de las discusiones, si bien en el sistema jurídico y en las preocupaciones, digamos, muy formales, sí están siendo tenidas en cuenta, pero, digamos, los oigo a ustedes y voy a hacer la mención simplemente, y entonces cuando hablan del sujeto político y del pobre, el que va a las putas, siempre es un varón. El sujeto político siempre es un varón. Bueno, los que toman chicha y los chicheros, despelotados, rumberos, hay una insistencia, digamos, en como la reivindicación de ciertas comprensiones de lo que es la ciudadanía que están muy enfocadas en eso. Sin duda, es un discurso, pero es un discurso que sigue estando prevalente y que creemos que esta otra reivindicación de raza, clase, género, capacidad, edad, no es prioritario, se puede trabajar después, se puede ir mirando por el camino, y creo que eso es realmente una dificultad enorme en nuestra manera de abordar en este momento los asuntos puramente biopolíticos. Lucía, muchas gracias. Sí. Las mujeres también rumbean. Si no rumbearan ellas, entonces ¿con quién rumbeábamos? Les recuerdo que había putas. No. Sí, el del Javier es él. No, Que las putas eran mujeres. Ay, Dios santo. No, yo quería hacer un comentario. Chirola hablaba de que todo fracasa y que todo fracasa acá. Sí, y discutíamos con Chirola en algún otro momento que la escuela, digamos, como dispositivo disciplinador surge en la modernidad, ¿no? La escuela es un dispositivo disciplinador. La escuela es un dispositivo disciplinador en la sociedad moderna, ¿no? Es decir, pero en Colombia fracasó, ¿sí? Y ya venía fracasando, pero en la década de los 90, cuando nuestro querido presidente Pastrana decidió hacer la reforma en la educación, entonces decidió que por decreto el 5% de los estudiantes de un curso se quedaban y el 95% pasaban. Ahí rompió el dispositivo disciplinador de la escuela. Porque entonces ya el estudiante, digamos, el profesor ya no tenía ni la estrategia del examen,
ni la estrategia de la nota para disciplinar al sujeto, es decir, para castigarlo, para disciplinarlo, para construir un sujeto disciplinado para el mundo del trabajo y para el mundo por fuera de la escuela. Porque ya era sencillamente estar dentro del margen del 95% para pasar al siguiente año. Entonces se desdibujó la figura de autoridad del profesor, ¿sí? Se desdibujó la idea de examen, como la planteaba Foucault, ¿sí? Y el dispositivo de la escuela como un dispositivo disciplinador fracasó. Entonces, resulta que del 97 hasta el 2010 más o menos, la escuela era un lugar en donde había que tener a los adolescentes por el mayor tiempo posible, sin que hicieran nada, porque finalmente el profesor los pasaba, ¿sí? Entonces, hasta como disciplinador, como dispositivo disciplinador, fracasó la escuela. ¿Sí? Bueno, era un comentario ahí. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a escuchar a la profesora Paula. Hay algunas preguntas para ella. Entonces, una primera pregunta es, ¿el ser humano es primero persona o personaje? Y otra es, ¿qué es persona? Si hay una diferencia entre el perro, o mi perro y la persona, y cómo quitarnos la culpa y recuperar la inocencia. Bueno, primero quiero decir una cosa. En Argentina, que Pablo me corrija, creo que es la primera vez en la historia de los presidentes que tenemos uno que no se recibió en una universidad pública. Digo, como dato de extrañeza que me produce pública. Por primera vez es un presidente, incluso cualquiera de los tres que tenía opción a llegar, ninguno de ellos se había recibido en una escuela, en una universidad pública. Es algo muy curioso porque es la primera vez. Incluso por lo general son abogados recibidos en escuelas públicas y ahora es universidad privada y además ingeniero, que es una gran novedad para nosotros. Bueno, eso quería como para hablar de la diversidad de formación de los estados, ¿no? No es que no haya biopolítica en Argentina, claramente la hay. No somos ni personas ni personajes, sino que somos parte de esa unicidad de lo viviente, que es aquello a lo que más temor le tememos después de haber sido hominizados. Y en todo caso, lo interesante de la relación entre la persona y el personaje tiene que ver con la posibilidad de devolviendo el concepto de persona a su origen teatral, nos permite también jugar un poco con con la adopción de máscaras, ¿no? Si lo que hay es vida desnuda, poder usar los disfraces sin que se vuelvan vestiduras y eternas y jerarquizantes, me parece que es una posibilidad interesante, al menos filosóficamente, para pensar esa relación entre la incrustación de un alma en el cuerpo, ese alma que finalmente no era más que una manera de ser reconocidos socialmente dentro de la cultura o una máscara que justamente usaba el actor y con la cual se relacionaba de una manera muy particular, ¿no? Un poco lo que yo trataba de contar a través de esos textos marginales de Agamben es la manera en la que él en algún sentido va como haciendo una especie de genealogía de cómo ese concepto de persona se volvió el concepto moral fundamental que en algún sentido está a la base de la dominación y de la jerarquización, no solo de los humanos, sino también de lo viviente en general. Así que no somos ni personas ni personajes, sino simplemente lo viviente, no sé, o incluso materia, ¿no? Como decía ayer Pablo, eso. Igual también quiero decirles que en algún sentido yo estoy haciendo una lectura de Agamben, o sea que esto que acabo de decir no es una respuesta que daría el filósofo, que afortunadamente no está acá y entonces no puede refutarme, sino algo que hago yo con eso que él propone, ¿no? Y después las otras preguntas, ¿cómo eran? ¿Cómo quitarnos la culpa y recuperar la inocencia?
La del perro antes. ¿Cómo era Ah, la del ok. perro? Que esa me interesaba. Que dice que es ser persona y si hay diferencia entre mi perro y la persona. Sí, hay diferencias entre los perros y las personas, precisamente porque a los perros la biopolítica no les incrustó un alma, sino que los hizo ser un espacio de lo existente, en mi opinión, muy curioso, que tiene que ver con una relación, digo los perros domésticos, ¿no? A eso me refiero. Una relación, en mi opinión, impensable, pero digamos, eso imposible, devenido necesario, entre la dominación y el afecto. Estábamos hablando de las putas y yo creo que los perros son las putas de la humanidad y que, digamos, son ontológicamente, surgidos, ¿no?, de un proceso de ontogénesis, de zootécnica, ¿no? No son verdaderos animales naturales, con lo cual los discursos acerca de los perros nunca son la reivindicación de lo natural salvaje, ¿no?, sino que es un artefacto viviente puesto ahí en nuestras casas, disponibles para hacernos sentir madres a las mujeres o dominantes a los varones. Y entonces, claro, no son personas. Y por otro lado, en mi opinión, la comunidad con ellos es de lo más interesante precisamente porque nos obligan al desafío de tener que pensarnos a nosotros mismos como portadores de una violencia jerarquizante que exige un cariño irrestricto. En mi opinión, los perros son como las mujeres prostitutas, ¿no?, a las que se les pide lo imposible, el amor, ¿no? Cosa que no se le puede pedir a alguien. ¿Cómo? Claro, eso. Y también, qué curioso, ¿no?, la relación entre el insulto perra y las mujeres y los perros, ¿no? Bueno, eso. Y lo de la inocencia, no sé cómo. Bueno, me parece que en todo caso, a mí lo que me interesaba compartir con ustedes es esta lectura de este último libro de Agamben, uno de los últimos, en donde justamente él está tratando de experimentar. Él dice, sentado aquí en el monte, acostado en el monte, en un monte de Roma, mirando las nubes, me pregunto si esto que yo hice, dedicarme al diagnóstico del funcionamiento de las sociedades occidentales, del poder en las sociedades occidentales, no me alejó de aquello que yo soy o quiero ser, que es algo vinculado con la alegría y la risa. Entonces, a partir de ahí construye una especie de analogía entre su propia situación y la situación de este pintor Tiepolo, en donde recupera esa figura de Pulcinella justamente como la figura de una vida cualquiera que es completamente olvidable y sin embargo es la vida que todos vivimos, es esa vida clandestina que nos acompaña y que nosotros guardamos en la singularidad de nuestras vidas, incluso fisiológicas, y que, digamos, intentar vincular esas dos vidas que vivimos es como un desafío tal vez políticamente más complicado para nosotros, por eso hablaba yo del error geopolítico, ¿no? Como que no sé qué utilidad tiene para nosotros pensar eso, pero sí tiene la utilidad dentro del discurso filosófico de poner en discusión todos los conceptos sobre los cuales después, en efecto, se producen conceptos que operan políticamente, ¿no? Entonces estaríamos como en un terreno tal vez un poco abstracto, pero que, como dice Furio Iesi, que es un pensador italiano que le gusta mucho a Agamben, es todo parte del funcionamiento de una máquina, ¿no?, mitológica, en donde el mito no es nada, es eso que no está, y sin embargo el mito tiene muchos efectos. Bueno, en algún sentido yo estuve tratando de contar cuáles son las condiciones de posibilidad de la construcción de esa mitología que producen efectos éticos y políticos después en el mundo. Bueno, no sé. Bueno, muchas gracias. Ahora va para esta pregunta para el profesor Chirola. ¿Cómo ve lo de los habitantes de la calle del Bronx y la biopolítica en cuanto son ciudadanos?
Eso es de Constanza. Jairo, creo, pero a ver, ¿qué puedo decir yo? Bueno, pero primero el profesor Chirola y después. Es un si tratamiento quieres. biopolítico del pauperismo en la actual. Fíjense que hay toda esa disputa entre la alcaldía anterior y la actual sobre qué biopolítica hacer con ellos. Si se le puede ofrecer a los habitantes de la calle un tratamiento terapéutico, resocialización, y cuándo intervenir militarmente sobre la zona. Entonces, digamos que uno dice, entonces digamos que hay una cuestión de acentos, ¿no? Pero en ambos casos se trata de biopolítica. La resocialización es biopolítica. No toda biopolítica, en fin, no. La resocialización misma es biopolítica. La idea de que tengan una terapia, ahora ellos tienen que asumirla personalmente. De hecho, no hay terapia que funcione si uno voluntariamente no la quiere. Y por otro lado, también hay que aceptar que tiene de malo ser un un indigente. Puede ser una opción de vida. La droga también es una opción de vida. Se puede estudiar biopolíticamente, no está de todo mal, eso no significa que sea malo por ello, como epidemia social, problema de epidemia psiquiátrica, de adicción, y es serio el tema, es serio ese tema. La juventud, en fin, ese tema es serio. Pero igual también, ¿por qué no? Eso hay que ser el nihilismo es filosóficamente incontrovertible. Es decir, si yo quiero forma de vida, destino, aunque haya condiciones materiales alrededor, o sea, no estoy hablando de una autonomía plena, pero incluso dentro de la agencia posible, dentro de una sociedad en que hay epidemia de adicción a la droga, digámoslo así, yo tengo una agencia, y el hecho que quiera ser un adicto, continuar en ello, esa agencia en medio de condiciones, ¿no? Creo que es parte del sentido de la vida. Si no, ¿sí? Yo sé que hay psiquiatras que ya me están mirando mal, pero lo que estoy tratando de decir, si eso es lo que quiero, aunque no sea completamente libre, ese es mi destino de la vida, mi sentido de vida. Entonces habría resocialización, ahora sabemos que el Bronx no solamente el asunto de venta de droga, etcétera, ya había armas, había una cantidad de cosas, en fin. Pero entonces habría una serie la biopolítica frente a eso es sumamente compleja, hay un conjunto de intervenciones médicas, policíacas, etcétera, etcétera. Y entonces de ese modo es que habría que entender lo que pasa ahí, aceptando incluso que no tiene nada de malo ser un vagabundo. Yo quisiera contribuir un poco a eso, como insistiendo en algo que dije anteriormente, y es, a mí me llama mucho la atención que solamente para identificarlos como un problema se les da el estatuto de grupo de ciudadanos. Y eso es llamativo porque cuando uno se pregunta qué es lo que tienen en común estas personas que viven en la indigencia, además del hecho de vivir en la indigencia, es difícil llegar a una cosa en común. Solamente en el momento en el que, digamos, tras la expulsión del Bronx, constituyen un problema social, entonces empezamos a crear un imaginario de ellos como grupo social. ¿Y qué tienen como grupo? Que son peligrosos, que son drogadictos, que son inferiores morales porque toman elecciones que no son consonantes con nuestros paradigmas de lo bueno y lo malo. Y llama mucho la atención que mientras están en el Bronx, mientras están lejos de la vista pública, mientras no constituyen un problema o un asunto del cual se tenga que ocupar la alcaldía o la policía, ni se les otorga el estatuto de ciudadanos, no existen en nuestro mundo, ni tenemos la propensión a querer identificarlos como un grupo social. Y eso es llamativo. Lo que dice Gustavo me parece que es muy relevante porque, por ejemplo, cuando uno pregunta por la necesidad de una resocialización, entonces uno pasa por encima de la idea de que haya algunos que quieren o prefieren sustraerse de una sociedad capitalista en la cual están obligados a tener un empleo para pagar un arriendo, que puede ser una opción de vida. Y también ignoramos el hecho de que hay unas personas que tienen padecimientos mentales y otras que no,
y pasamos por encima del hecho de que hay personas que han sido forzadas a vivir en esas condiciones por cuenta de condiciones materiales terribles y otras que han sido llevadas a ello por distintas condiciones. Entonces es bien llamativo que justamente ante la necesidad de constituirnos como alguien que concibe que ellos son un grupo como problema, es que les damos, digamos, la existencia de grupo y les damos, si tan solo para castigarlos, el estatuto de ciudadanos. A mí eso me llama la atención, me parece que es una estrategia con la que hay que estar pendientes porque, digamos, mediáticamente la cosa como se ha manejado en estos últimos días es eso, existen los indigentes, existen los habitantes de calle, es una categoría abarcante y eso es problemático porque no permite realmente ver qué es lo que está en el fondo del problema. No permite, por ejemplo, cuestionarse sobre las causas de que personas plurales y diversas por razones distintas lleguen a vivir en la calle, a habitar en la calle en las condiciones en que lo hacen. No, simplemente quería anotar eso. Bueno, yo voy a plantear tres ejes de la discusión. Uno, volviendo a la historia, por ahí en los años 30, las clases medias y las élites le decían chino a ese muchacho de la calle. Se le decía chino. De ahí viene la palabra chino, ¿no? El chino de la calle. Y entonces lo narran como ese chino simpático, travieso, que anda con otro grupo de chinos por ahí, que de vez en cuando se roben algo, ¿sí? Estamos hablando a inicio del capitalismo, ¿no? Años 20, 30, esto era chino. Años 50, 60 llega un sociólogo francés acá y hace una investigación sobre los chinos de la calle y entonces se escribe su escrito y por supuesto lo escribe en francés y pues escribe gaman, que significa chino de la calle. Y gamán, de ahí viene la idea gamín. Sí, entonces de ahí en adelante a ese chino de la calle y a ese grupito de chinos de la calle ahora les llamaban gamín. Aparecen los 80, los 90 y entonces ya no son los gamines, son los ñeros, ¿cierto? Pero simbólicamente esa triada es ese sujeto que estaría en el pauperismo, que es resultado de la estructura, de la pobreza estructural y de decisiones individuales también, ¿sí? Que se ubica en ese lugar dentro de la ciudad que es difícil de entender como un pobre bueno, ¿no? Entonces es el chino, es el gamán y es el ñero como los lugares del mal, ¿no? O sea, simbólicamente ahí se ubica. De hecho, los muchachos se quieren insultar y le dice al otro, ese es un ñero o esa es una ñera. Se quieren diferenciar porque se sienten mejores personas y entonces hablan de los ñeros, ¿sí? Como aquellos que son lo peor, ¿sí? Entonces hay ahí, digamos, un elemento interesante y es cómo se construye al otro en términos simbólicos y como el lugar del mal, ¿no? Eso digamos que es una discusión. La otra es la administración de ese lugar del mal o ese sujeto del mal, ¿no? Entonces ese chino de la calle, ese gamán, ese ñero o lo que podemos llamar las pandillas, se administra la cantidad de gente que está ahí, ¿no? Un poco en términos de la bioética, es decir, cuando digamos las pandillas y estos grupos empiezan a crecer mucho y empiezan a visibilizarse públicamente por una serie de acciones, hay que tomar una serie de decisiones para detener eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, yo trabajé mucho las pandillas, entonces, digamos, en 20 de julio, las pandillas empezaban a expandirse en años 80, las cobras, la cesta y los pumas, y empezaban a haber ataques entre ellos y empezaba en una ocasión las cobras se metieron a un colegio y atacaron a unos integrantes de otro grupo y eso salió a la luz pública, los medios lo difundieron y aparece las instituciones de seguridad investigando y desmontando todo eso. Pero ellos sabían desde antes que estaban las pandillas ahí, ¿cierto? Es decir, digamos, la autoridad administra la cantidad, lo mesurable y el control que puede hacerse sobre eso, ¿sí? Para evitar ciertas consecuencias políticas, ¿sí? Entonces, después de eso, ya en los 90, siguen habiendo pandillas, siguen habiendo chinos, gamanes, ñeros, pero políticamente la cosa ya no es tan importante, se ha logrado controlar y los policías negocian eso hoy en la calle, ¿sí?
llega a Peñalosa en la década de los 90, no era no era el Bronx, era la calle del Cartucho. La calle del Cartucho empieza a llamar cierta visibilización y Peñalosa toma la misma decisión, o sea, es el mismo modelo de intervención. Una bomba a la calle del Cartucho, es decir, manda a la policía y lo que hace es limpiar, porque como es una mirada estética sobre la ciudad, entonces hay que limpiar y hay que esconder. Entonces, a diferencia de Cartagena, que cuando llegan las grandes convenciones, lo que mandan a la policía es a que recojan a todos los pobres y los saquen afuera de la ciudad para que la ciudad se vuelva estéticamente bella para el extranjero que viene. Entonces, acá Peñalosa lo que hace es espantar del centro de la ciudad en los 90 a esa gente que estéticamente y en términos de modelo de vida cuestiona y que ya no se puede administrar en términos de cantidad porque están llamando mucha la visibilización, ¿no? Entonces están. Consecuencia, el barrio San Bernardo que queda cerca, para allá se van a vivir todos los que vivían en la calle del Cartucho. El Bronx, que era una pequeña zona donde vivían, se crece. 5 Huecos, que era una pequeña zona, se crece. La L, que era una pequeña zona, se crece. Otros suben y empiezan a vivir en la Candelaria. Entonces es como cuando usted mandó la bomba, entonces hubo una onda explosiva y todos se corrieron hacia alrededor, ¿no? 20 años después vuelve a llegar, porque había que darle una segunda oportunidad, el alcalde de Peñalosa, y entonces ¿qué hace? Manda una bomba al Bronx. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La ola explosiva, la onda explosiva. No sabemos hacia dónde va a circular dentro de la ciudad eso. Lo cierto es que se va a difuminar, es decir, se va a esconder. Y con eso se administra simbólicamente lo que significa para la sociedad ese lugar del mal.